poner a grabar. Bueno, buenas tardes a todos y todas, chicos, chicas. Vean, hoy tenemos una clase polémica, porque pues son temas bastante polémicos y me gustaría empezar un poquito como al revés, si se quiere. A ver, esto aquí. Les decía, hoy tenemos una clase sobre temas polémicos, como es el aborto y la eutanasia, que pues bueno, como ustedes se dieron cuenta en las lecturas, están amarrados, están vinculados con un tema bioético y podríamos analizarlos entonces con lo que hablábamos la semana pasada de los principios bioéticos, ¿verdad? Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Pero bueno, también hay una discusión particular sobre cada uno de esos temas. Yo aquí no, de entrada quiero dejar claro, no estoy ni defendiendo el aborto ni la eutanasia, no es mi interés, sino que me interesa examinarlos y tratar de justificar racionalmente las situaciones en las cuales pues deberíamos pensar en el aborto y la eutanasia no como algo, digamos, pecaminoso o como algo ilegal, sino como temas, por decirlo así, de servicios médicos, ¿verdad? Como una responsabilidad, si se quiere, médica. Y, y bueno, un poco por ahí entonces irá mi reflexión. Hoy tenemos entonces una lectura sobre aborto, una lectura sobre eutanasia, y los mismos pasos, ¿verdad? Vamos a hacer el repasito de las lecturas, algunos materiales audiovisuales. Tengo un par de casos para ustedes y bueno, ya después ustedes se encargan de la bitácora, pero quiero empezar viendo una parte de los materiales audiovisuales. Pregunté si alguien los pudo ver, creo que nadie los vio, pero no los puedo ver todos acá porque son un poco larguillos, pero quisiera como hacer la parte, digamos, al final, ¿verdad? Perdón, mejor dicho, como agarrar la parte final de los videos. Entonces, yo quiero que ustedes, y lo digo desde ya para que después no se me olvide, que ustedes vean estos documentales, la verdad son muy buenos, están muy bien hechos, a mí me gusta mucho esta serie, se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Son producciones argentinas que tienen, es una mesa polémicas, pero bajo el marco del respeto, sientan a personas que piensan muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por lo general, son como debates, no son solo debates porque no hay dos posiciones, sino que hay, por lo general, cuatro invitados que reflejan entonces cuatro formas cuatro perspectivas sobre los temas, ¿verdad? Hay muchos más, yo les puse aquí los del hoy, de aborto y eutanasia, pero por ejemplo, hay sobre alimentos transgénicos, sobre modelos de familia, etcétera, etcétera, sobre bebés de diseño, etcétera. Hay muchos temas que, digamos, podrían ser objeto de reflexión en este curso, pero bueno, los dejo ahí, los invito a que vean esta serie de debates que se llaman ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Realmente, para mí, una de las mejores producciones que he visto yo por la seriedad y la calidad de la producción, el nivel de la discusión, y bueno, hay que aprovechar entonces los buenos materiales. Yo les ofrezco desde ya entonces, igual opcional, igual que en algunos otros momentos también les voy a dar puntos extra, un reporte de cada uno, se ganan un 1%, un 1% aquí y un 1% acá. Eh, entonces, pues bueno, esa opción, una semana de tiempo, no es obligatorio, es opcional, y si ya los vieron, pues súper bien, ya lo vieron, si no, pues fueron como 40 y resto minutos, casi 50 minutos, pues tienen ahí una motivación extra. Quiero entonces que veamos la parte final de los dos. Y bueno, voy a compartir la pantalla para que se vea. Les cuento, vamos a empezar con el de eutanasia. Ay, 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 ¿qué se me hizo? Ay, denme un segundillo, chicos, creo que lo cerré sin querer. Bueno, lo abro nuevamente, no importa. Vean, les voy contando mientras. Esto es la parte final del documental, les decía. Bueno, aquí está terminando. Básicamente con este tema de la eutanasia, entonces sentaron a un filósofo, un sacerdote, un abogado y un médico. Y bueno, en ese contexto, pues el médico y el abogado, perdón, el médico y el filósofo, digamos que tienen una posición más a favor
mientras que el abogado y el religioso tenían una postura en contra. Y bueno, por ahí, digamos, esos eran como los dos frentes de la discusión. El doctor admite, es un médico colombiano, en Colombia la eutanasia es permitida, que admite que ha ayudado a un montón de personas a morir. Y pues bueno, o sea, aparecen casos famosos, se discuten, se presentan, por ejemplo, el caso de Gustavo Cerati. Por aquí, si ven el recuadrito, aparece Gustavo Cerati y aparece la mamá de Gustavo Cerati, cuenta la historia de cómo ella decidió que en algún momento había que desconectarlo. Y, y bueno, si les gusta Soda Stereo, si les gusta la música de Gustavo Cerati, de repente, pues por ahí encuentran un motivo también para verlo, que sí, fue una muerte muy trágica, ¿verdad? Digamos, la forma en que él cerró su vida. Y pues bueno, lo dejo por ahí. Quiero que veamos la parte final, porque ellos, después de hacer todo el examen y la discusión filosófica y enseñar, digamos, varios casos, hacen un ejercicio con gente, ¿verdad? Entonces llaman a alguna gente y le hacen algunas preguntas. Quiero que veamos esas preguntas y pues bueno, las vemos y después conversamos un poquito sobre ello. Voy a apagar mi cámara. Ok. Profe, no sé si solo a mí, pero no se escucha nada. Sí, no se escucha nada, profe. No se escucha, perdón, es que seguro no le activé el audio. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ah, buena pregunta. La persona que más quiero en mi vida. Qué difícil. No lo puedo decir. No sé. Después de mí. Mi hijo. Mi señora. Mi mamá. Sí, lo hice. Totalmente. Obvio. Sí, desde ya. Sí, sí. Todos los días, sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Sí, sí. No. Hasta el último día. Uy, no lo había pensado. Me dolería mucho, pero lo seguiría haciendo. Vería la forma, pero no me alejaría. Estaría siempre muy cerca. Si fuese todos los días, no. Sí. Y aún más también. Si me entero que no se va a despertar, no sé qué haría. La verdad, no tengo idea. Ya ahí me planteas una duda. No. Cuidando, sí. Uno siempre tiene esperanza de que despierte. Lo seguiría cuidando, pero conociéndolo trataría de hacer algo para que eso se termine. Sí, la cuidaría, hasta que, bueno, sea el destino de que no tenga que vivir más. Que me cuiden. No, no. No quiero hacer ese tipo de vida, no quiero. O sea, preferiría morirme. Supongo que pediría que no extiendan el sufrimiento. Que preservaran mi vida y que me cuidan. Que me mate. Que esperen. Que me sostengan en el camino. Sí, que me dejaran
La muerte es parte de la vida. Ok, bueno, quiero que veamos los dos. Este sobre eutanasia. Bueno, si quieren podemos hacer un comentario rápido. Paso al otro y después ya lo comentamos un poco más. Quizás para mí la pregunta más válida de todas estas preguntas es la última. ¿Qué quieren que hagan con ustedes? Porque todos nos vamos a morir, chiquillos, y no lo vean como algo pesimista, que yo soy una persona desalmada, que no le importa la vida. No, no, no. Es que vamos a morir en algún momento, ¿verdad? No es un secreto para nadie. El punto es entonces, si llegaríamos a estar en una condición de dolor extremo, de sufrimiento extremo, donde ya no hay, digamos, procedimiento médico que nos pueda sacar de ahí, ¿qué les gustaría a ustedes que hicieran con ustedes? No tienen que darme una respuesta, pero piénsenlo, es una decisión propia de cada uno. A ellos algunos dicen que quieren que los cuiden, otros quieren que no los cuiden. Entonces, pues bueno, es parte de la autonomía de cada sujeto. Quiero que veamos el de aborto y ya nos conversamos un poquitito. Curiosamente, yo creo que estos dos los hicieron o los produjeron como en el mismo día porque son las mismas personas. Entonces, pues, veámoslo. Otra vez no, ya soy mamá. No es algo que está en mis planes. Sí. Posiblemente, sí. Ahora no. Con una compañera. Eso seguro que no lo sé. Con la pareja que elijo estar todos los días. La verdad que todavía no lo sé. Y con mi pareja actual, obviamente. Con un amigo, una amiga, con una pareja. Ahí alquilaría un útero. Sí. No. Yo la acompañaría en la decisión que ella tome. No, jamás. Entiendo que la última opinión es del cuerpo de la mujer porque es su cuerpo. Respetaría la vida del primer momento. Me haría cargo de la situación. Aborto. No, es un hijo. Si decidí ese embarazo y decidí tener un hijo, sí seguiría adelante. Sí, ni hablar. Con una malformación lo pensaría. Con una deficiencia no. Es durísimo y es muy fuerte, pero me viene a enseñar un montón de cosas ese bebé, ¿no? Creo que también es muy relativo qué es lo que tenga o no, pero también como cómo juzgarlo cuando está en la panza, como me parece un poco difícil. Me parece que no, tampoco. Sí, yo creo que sí. Sí, haría todo lo posible para que pueda tener un padre. No. Yo creo que sí. No, creo que hay que despenalizar el aborto y que cada mujer decida sobre el futuro de su cuerpo y de su maternidad. La verdad que no lo sé. No sé ahí si seguiría con el embarazo. Me parece que no. No. No, para nada. El nene puede ser dado en adopción, pero no merece la muerte por culpa de una acción de un tercero. No. De ninguna manera. No. Yo le recomendaría que lo tenga, pero si ella decide no tenerlo, también la acompañaría. Mi mayor miedo es no poder darle a mi hijo el amor que merece, ¿no? Abortarlo. Si es producto de una violación, para mí no tendría que estar un aborto legal, gratuito y pago por el Estado. Ok, nada más pongo en contexto, esto se produjo pues hace algunos años en Argentina cuando todavía el aborto no era legal. Hoy en día en Argentina el aborto es legal, gratuito y pagado por el Estado en los casos en que así se tipifica. Y hace poco, fue como el año pasado, si mal no recuerdo,
que se dio este cambio en la legislatura argentina. Chiquillos, los quiero escuchar sobre las preguntas, sobre el tema, digamos, rápidamente, y ya paso después a al PDF. Adelante, Jeremy. Buenas tardes, es que me acabo de conectar porque tenía problemillas con internet. Y no viste... No dio tiempo de terminar el video. ¿No lo viste todo, Fer? No, profe, no. De hecho, me metí y ya iba terminando. Bueno, ahí están los enlaces. Ahorita, vamos, el enlace está aquí en el documento, entonces pues ahí los puedes ver todos. Sí, vi que era algo como del embarazo o algo así. Del aborto, sí. Y bueno, ese es el segundo. Vimos antes uno sobre eutanasia. Jesús, levantaste la mano, adelante. Sí, no, profe, vieras que son dos temas que a mí me generan cierta conciencia, porque digamos que el primero, hace poco en la familia tuvimos que tomar la decisión de dormir una mascota que, digamos, en mi familia las mascotas son parte de la familia. Yo creo que la mayoría de nosotros nos apegamos a seres que están aquí y que llegan a entender ciertas cosas, y tuvimos que tomar la decisión de dormirla porque estaba sufriendo. O sea, ya era algo que se salía de las manos de nosotros y de la parte médica, y fue muy difícil. Y estuvimos hablando de ese tema, mi familia es muy, muy católica, y estuvimos hablando de ese tema, que hasta dónde debería de llegar esa parte de la eutanasia, porque como puede haber gente que se aproveche, puede haber gente que definitivamente lo haga de buena fe. Entonces yo lo que le decía a mis papás más que todo era como que uno debería como dejar algo escrito. Mira, si pasa esto, esto es lo que me gustaría que pasara, para que no piense uno, mira, están tomando una decisión para quedarse con la plata o para quedarse con sus cosas o algo así, que el ser humano en esa parte es extremadamente egoísta, y pienso que mucha gente pensaríamos de esa manera, pero es algo complicado. Y otro tema, sobre el otro tema, es algo igual bastante complicado, porque ya es algo a nivel familiar. Una bebé que iba a ser mi hijada, traía unos problemas, una malformación bastante grave. No nos dimos cuenta hasta que un día antes de nacer, la bebé traía la malformación. Traía una malformación a nivel de pulmones, de intestinos. Era bastante grave, y digamos, era una malformación que se podía prever desde antes, y médicamente, y no sé por qué, nunca encontraron eso, y nos dimos cuenta un día antes de que naciera la bebé. Y tocamos el tema de qué hubiera pasado si hubiéramos sabido desde el principio, y la mamá muy responsablemente, a pesar de que era muy joven y que estaba muy emocionada por ser mamá, llegó y dijo, definitivamente yo no hubiera traído a mi hija. O sea, ya después de que la niña falleció, porque la niña falleció un mes después de haber nacido, la mamá llegó y dijo, yo no hubiera traído a sufrir a mi hija, a lo que sufrió todo esto que pasó en este mes. Yo no hubiera sido capaz de hacer que un niño o sea, que no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo uno decir qué le duele, qué no le duele, qué siente, qué no siente, venga a sufrir o venga a sentirse mal. Entonces, por eso dice, ella hubiera tomado la decisión de, si ella no hubiera dicho en primer momento, estos son los problemas que trae el feto o que trae su bebé, ella hubiera tomado la decisión de abortarlo, si fuera legal. Y como le digo, profe, o sea, son temas bastante fuertes, pero yo siento que en el país y en muchos países lo que pasa es que la religión ha tenido mucho peso y ha tenido mucha, no sé, espero que nadie se ofenda, pero mucha manipulación, porque mis papás al principio se negaban y comentaban sobre el tema y decían, no, jamás, es que Dios esto no lo permite. Entonces yo decía, si fuera en caso de una violación, ¿hasta dónde somos capaces de llegar del sufrimiento de esa persona, la parte psicológica, del egoísmo de no saber de qué quiere esa persona o qué siente?
y no sé, o sea, tal vez no he tenido un contacto 100% así de una persona que haya sido, que haya tenido hijos a raíz de un abuso, de una violación, pero, pero me imagino que debe ser bastante desgastante y bastante duro de que lo obliguen a uno simplemente porque la religión así lo dice, porque esa es la parte que, que no sé, que como que frena muchas cosas y nos frena a nosotros como seres humanos a pensar en los demás, a pensar en diría yo que egoístamente decidir por los demás. No sé, perdón por hablar tanto, profe, pero es que sí es un tema que para mí es muy importante. Tiene que pedir perdón, Jesús, tranquilo, más bien, muchas gracias por compartirlo. Yo estoy de acuerdo con vos. La religión marca mucho y son temas muy polémicos que, pues, que hay que saber discutirlos, porque si no la gente se enoja, ¿verdad? Y uno puede que quizás eche a algún familiar encima o termina, digamos, ahí enemistado con alguien por un tema que, vamos a ver, que lo que hay que hacer es discutirlo y tratar de lo que vos acabas de hacer, ¿verdad? De buscar una justificación y después de pensarlo un poquito más en frío, ¿verdad? Y ver cuál es la mejor la toma de decisiones que se podrían dar. Antes también me parece que Ignacio había levantado la mano, entonces, Ignacio. Sí, profe, bueno, ahí el compañero dio una explicación muy parecida en realidad a lo que yo iba a hablar, pero yo no voy a meter tanto en lo del aborto, sino más bien en lo de la eutanasia, que me parece muy interesante cómo es que de ahora la gente, yo creo que la mayoría tenemos mascotas y yo pienso que como es el compañero también son parte de la familia, pero a mí me parece interesante ver la distinción y mucha gente lo llama parte de la familia y cuando el perro está en una situación como la del compañero, que usted claramente no puede hacer nada por parte de los doctores, un veterinario y el perro o el gato, lo que sea, está en una situación que solamente le impide disfrutar de la vida y solo está sufriendo, la mayoría de gente lo que piensan es en dormirlo. Y cuando es de una persona, la gente piensa que está mal. Entonces yo, nada más me parece como curioso que exista una distinción tan grande cuando primero se apiadan por la vida del perro y luego por una persona lo vean de una forma tan diferente. Obviamente yo no estoy diciendo que las personas sean lo mismo a un animal, ni mucho menos, pero sí pienso que es como que es vacilón que a veces lo justifiquen por el lado de las mascotas y ya luego por el lado de las personas hagan una distinción tan grande. Y al final, y lo que estás haciendo es tratar de disminuir ese sufrimiento que está pasando la persona o el animal. Yo lo veo como de esa manera, así como que no debería existir esa distinción, en mi opinión, ¿verdad? Yo no me meto con lo que las demás personas piensan. No, estamos de acuerdo. Aquí hay varias cosas, rescato varias cosas. Es una decisión personal, ¿verdad? Nadie puede decidir por la otra persona. Con el tema de las mascotas, es interesante lo que vos señalás. Yo creo que es muy válido, digamos, ponerlo, digamos, a nivel animal y a nivel humano, digamos, esa comparación permite entender como que el argumento es el mismo, digamos, tiene la misma lógica interna, pero tomamos actitudes muy diferentes frente a los animales, frente a los seres humanos. Y eso pasa con el aborto, perdón, pasa con la eutanasia, pasa también con el uso de la fertilización in vitro. Los que son de agro sabrán que la fertilización in vitro es muy común, ¿verdad? Días en ganado, en cerdo, y en caballos, me parece que también. Y bueno, y no se cuestiona, y parece que no pasa nada, pero cuando ya son seres humanos ya el asunto se pone más polémico, ¿verdad? Esto lo señalaba también Michel Onfray en una lectura que ustedes hicieron, que cuando el cuerpo humano está en juego, pues por lo general hay más discusión, ¿verdad? Con el tema de las mascotas, aquí hago un paréntesis, es importante que los niños tengan mascotas, entre otras cosas, bueno, obviamente porque la vida es mejor con un perrito, pero porque las mascotas como tienen una expectativa de vida menor, ¿verdad? Qué sé yo, 8, 9 años, dependiendo de la raza de los perros grandes viven menos. Le enseña también a los niños o a los niños adolescentes, ¿verdad? A lidiar con el duelo, que es algo que yo creo que en algún momento todos vamos pasando por ahí, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, pero el golpe, digo, nadie se lo va a quitar, ¿verdad? Yo
quizás de los días más tristes fue el día que murió mi abuela, ¿verdad? Y eso pues, nadie me lo va a quitar. Pero haber tenido mascotas le enseña a los niños a lidiar con las pérdidas, entre otro montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo ahí. Y bueno, quiero ya, bueno, no sé si hay alguien más que quiera opinar, si no pasamos a la lectura. No, bueno, ahí tienen chance de ir participando, chicos. Nada más si quieren decir algo, pues abren el micrófono y lo comuniquen. Vean, estas dos lecturas entonces, que abordan esos temas polémicos, pues son descriptivos, ¿verdad? Describen, pues, como los argumentos generales y quizás esos argumentos entonces los podemos aplicar a los casos que vienen más adelante y también lo que vimos la semana pasada de los principios didácticos. Pero bueno, son lecturas, textos más descriptivos, ¿verdad? Sobre las teorías que existen en estos temas y son muy polémicos por algo que señalaba Jesús, me parece. Jesús y Ignacio, creo que también algo, no sé, bueno, ya no recuerdo bien si Ignacio también lo mencionó, pero Jesús hacía énfasis en el tema religioso. Bueno, muchas veces la polémica está amarrada, digámoslo así, con discusiones o con valores de tipo religioso. Y por lo general, entonces, los valores religiosos, los grupos religiosos, empiezan a discutir estas cosas y se autodenominan grupos pro vida. Y es interesante porque por antagonismo uno podría pensar que entonces los otros grupos son los grupos pro muerte, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Los defensores del aborto y los defensores de la eutanasia no se denominan a sí mismos pro muerte, pero es curioso cómo se utiliza, digamos, el vocablo pro vida para un sector religioso que busca no aprobar, digamos, o está en contra del aborto y la eutanasia. Y muchas veces entonces lo amarran también y hacen como ya no solo aborto, eutanasia, sino que meten ahí las drogas y lo llaman como la tríada de la muerte, como que esas cosas están muy mal y que pues que no, la sociedad no debería entonces permitirlas. Y plantean algo que pues se le conoce como pendiente resbaladiza, es una forma de argumentar y de que si se aprueba algo de esto, ¿verdad? Cualquiera del aborto, la eutanasia o se legalizan las drogas, que eso es como una cáscara de banano donde la sociedad se resbala y se va, ¿verdad? Y se termina aprobando todo y el asunto se descontrola, lo cual no es cierto. Ya hay sociedades que han legalizado las drogas, que han legalizado el aborto, que han legalizado la eutanasia y parece más bien que la sociedad mejora, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos evidencia ya social, empírica, de cómo las sociedades pues tienen una mejor convivencia cuando estas cosas pues no están prohibidas, porque los abortos se siguen dando, solo que en la clandestinidad, en condiciones inseguras, la eutanasia se da de forma irregular y las drogas se siguen vendiendo, ¿verdad? O sea, eso no va a parar porque esté prohibido, pero al prohibirse entonces se le suman otros problemas como el narcotráfico, como la inseguridad sanitaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es como una pequeña introducción. Lo que hay, digamos, en la discusión de estas lecturas es una apelación a la autonomía, a las libertades individuales, al rechazo de imponer decisiones a seres libres, ¿verdad? Entonces, hay decisiones que le competen a las personas y la sociedad hasta cierto punto juega un rol impositivo y las personas, pues bueno, pensando en la autonomía, son dueñas de su vida para tomar sus decisiones. Y son temas, insisto, delicados, ¿verdad? Pero bueno, por lo mismo yo considero que hay que discutirlos, porque la sociedad como que no quiere hablar mucho de esto y siempre que se habla es para censurarlo y no se analiza. Entonces, pues bueno, creo que un seminario de estudios filosóficos es un buen lugar para analizar un poco estas cosas. Vamos a empezar con la lectura de la eutanasia. Básicamente la eutanasia, la autora es Helga Cruz, no sé cómo se mencionará exactamente, pero no es Peter Singer por aquello. Eutanasia básicamente lo podemos resumir como una muerte digna, una buena muerte, ¿verdad? Eu es ese prefijo griego que significa bueno.
Ahora bien, uno podría pensar que la muerte es un mal, y efectivamente, ¿verdad? Pues nadie quiere morirse de buenas a primeras, ¿verdad? No es un buen negocio morirse. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una situación donde ayudar a morir desde un punto de vista de beneficencia y no maleficencia, digamos como que cambia, hay un cambio aquí de 180 grados, porque aunque en la mayoría de las situaciones la muerte no es deseable, hay personas con padecimientos particulares que ya no tienen cura, que están en una situación de dolor extremo, que lo que quieren es liberarse de ese dolor, y la muerte es la salida, digámoslo así, más digna, ¿verdad? Una muerte digna, porque si no se va a alargar el dolor, van a sufrir mucho más, y utilizando el ejemplo de las mascotas, pues eso es doloroso no solo para la persona, sino para toda la familia que ve a la persona sufrir. Entonces, la eutanasia es una alternativa para morir dignamente. No es que queremos matar a la gente por matarla, es porque ya esas personas están en un estado donde no hay solución médica viable, y el dolor pues ya no los deja vivir con calidad de vida, llamémoslo así, ¿verdad? Es un dolor muy, muy, muy severo, insoportable, que lleva a las personas a tomar la decisión de quitarse, digamos, su valor más preciado, como es la vida. Se conoce también como muerte digna o muerte por compasión, y el argumento, digamos, aquí de fondo es la compasión, digamos, es la empatía con las personas que están sufriendo. Bueno, les decía también, hay países como Holanda, como Colombia, donde la eutanasia es permitida, pero no es como que sea permitida y se encuentra la gente ahí, ¿verdad? Haciendo eutanasias a las 3 de la tarde en el parque. No, tiene que haber una serie de criterios para que se pueda llevar adelante. Obviamente tiene que ser voluntario, ¿verdad? El paciente tiene que estar informado, ¿verdad? No es como decir, no, ese ma ya no tiene que vivir, lo desconectamos. No, el paciente informado, ¿verdad? Principio de autonomía. Debe estar, debe haber más de un criterio médico, es decir, no solo porque un criterio médico diga que ya la persona no tiene cura, no, tiene que haber al menos 2, si no me equivoco, criterios médicos. Y bueno, todas esas características, a lo que quiero llegar es que la eutanasia no es un suicidio, ¿verdad? No es como que una persona está deprimida y se ahorcó, o se tomó pastillas, se tiró de un puente, sino que son personas que están sufriendo y que quieren salir de ese dolor. Ignacio, adelante. Ay, pero no en todos los casos puede ser voluntaria, digamos, si es un accidente repentino, por ejemplo, en una persona pequeña, como un niño, y tiene un accidente, por ejemplo, en un carro, ¿cómo se procede en esos casos? Porque no es como que todas las personas tienen una constancia de que quieren morirse, por ejemplo, si les pasa un accidente. Entonces, cuando no se puede exigir esa, no sé cómo se dice. Sí, esa voluntad. Ajá. La autonomía. ¿Cómo se procede? Mira, si querés me das un chance, porque vamos a ver los tipos. Efectivamente puede haber una eutanasia no voluntaria. Y bueno, por aquí la tengo esquematizada, entonces vamos a ver. Desde el principio de justicia, uno podría pensar, recuerden la semana pasada, el principio de justicia tiene que ver con cómo usar los recursos, justamente los recursos médicos. Entonces, en el caso de un accidente, bueno, digamos que si el niño llega vivo al hospital, van a hacer todo lo posible por salvarlo. Es la responsabilidad médica. Si el niño muere, pues fue a causa del accidente. Si los padres no pueden decidir qué pasa con ese niño, porque están en el mismo accidente, pues se busca un encargado legal. Hay un caso muy particular de un niño, no fue un accidente, él se llama Alfie Evans, fue un caso en el Reino Unido muy famoso porque tuvieron un niño, no recuerdo ahorita la condición que tenía este niño, pero los padres eran muy católicos y no querían aplicarle una eutanasia. Los padres, pues, que eran los encargados legales, pero el Estado había tipificado que en esos casos va la eutanasia. Y ellos se querían llevar el niño, sacarlo de Inglaterra y llevárselo, creo que era para España.
y el gobierno no los dejó. Y digamos que hubo, el caso llegó como a la Corte Suprema por esto, digamos, porque los padres no querían y el Estado sí. Y bueno, al final el niño se hizo, digamos, por decirlo así, se obedeció la norma. Este caso no lo puse hoy, pero puedes buscarlo. Es un caso de eutanasia involuntaria. Son pocos, digamos, pero existen, ¿verdad? Entonces, si quieres, de ahorita defino un poquito más esto para que quede más claro cuál es la voluntaria y cuál es no. Les decía entonces, eutanasia es una buena muerte, literalmente, ¿verdad? Muerte por piedad. Básicamente consiste entonces en que un individuo consciente y voluntariamente acepta morir por medios no naturales, con la ayuda de un tercero. En la mayoría de casos también podría ser sin la ayuda de un tercero, pero ahí se difumina un poco entonces entre eutanasia y suicidio, ¿verdad? Un suicidio, vamos a ver, no es lo mismo la eutanasia que el suicidio, pero en unos casos las personas se ayudan a sí mismas a morir, ¿verdad? Si ustedes dicen que raro suena eso, pero uno por instinto, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el experimento, traten de dejar de respirar. Uno dice, voy a morirme dejando de respirar. El instinto de uno es agarrar aire. Entonces uno como que no se puede, digamos, suicidar por dejar de respirar. Es muy difícil, ¿verdad? El instinto siempre es respirar. Bueno, ¿qué pasa? Que las personas muchas veces no se pueden suicidar, aunque suene raro, ¿verdad? Pero son personas que tienen muchas enfermedades o que no tienen forma de moverse, ¿verdad? Que solo pueden mover la cabeza, como es uno de los casos que vamos a ver hoy. Entonces ocupan ayuda para morir. ¿Ok? Bueno, en la mayoría de las sociedades existen preceptos, dígase éticos, legales, religiosos, que prohíben quitar la vida, ¿verdad? Básicamente es parte de todas las sociedades. No hay que matar, ¿verdad? Ahora bien, en medicina, también los médicos tienen como la responsabilidad legal, profesional, de hacer todo lo posible para que la persona no muera, vamos, procurar mantener a las personas con vida. Sin embargo, esto no siempre fue así, ¿verdad? En la antigüedad, dígase mundo, digamos, precristiano, hace 2000 años, por ejemplo, prácticas como el infanticidio, como el suicidio y como la eutanasia no eran tan criticadas como hoy en día. Fue con el advenimiento del mundo cristiano, en los 2000 años que tenemos de cristianismo. Bueno, el cristianismo en realidad no tiene 2000 años, tiene un poco menos, porque Jesús no fue cristiano, ¿verdad? El cristianismo se lo inventó Pablo de Tarso, y hasta que Constantino lo hizo la religión oficial del Imperio Romano, pues por ahí fue como que empezó, digamos, como a contar, ¿verdad? Digamos que tiene 1600 años. Pero bueno, 2000 años por las cuentas que llevamos, ¿verdad? En 2021, entonces 2000 años de cristianismo, empezó a cambiar cómo se percibía esto, ¿verdad? Dar muerte en alguna forma, digas infanticidio, suicidio o eutanasia. Principalmente porque, digamos, el precepto religioso lo que dice es que solo Dios puede quitar la vida, ¿verdad? Entonces los seres humanos no pueden quitar la vida, esa responsabilidad solo es Dios, y solo Dios entonces es el que se encarga. Igual los cristianos mataron a muchos musulmanes, ¿verdad? Muchos moros durante las cruzadas, pero en nombre de Dios. Entonces, solo Dios puede quitar la vida. Ese es el argumento de fondo, ¿verdad? Hay algunos otros argumentos, pero ese es el que, digamos, el que se lleva, por decirlo así, la titularidad. Solo Dios puede tomar la vida, no los seres humanos. ¿Okay? Bueno, se entiende el argumento, pero pues eso choca con algunas ideas bioéticas, como vamos a verlo. Muchos filósofos durante la historia de la filosofía han justificado éticamente el suicidio y la eutanasia. No quiere decir que yo aquí los esté defendiendo, ni que los esté, digámoslo así, haciendo un coco wash, ni lavarles digamos, el cerebro, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, en la historia de la filosofía han habido muchas justificaciones. Quizás una de las más famosas sea un ensayo de David Hume, el famoso filósofo escocés, que se llama así, sobre el suicidio. Y pues bueno, yo lo recomiendo. Si quieren leer algo, digamos, filosóficamente sobre el suicidio, pues ese es un buen ensayo. Hay muchos otros, pero bueno, ese es quizás el más famoso. Ahora bien, ¿qué pasa? El debate... Ay, me perdí. Ok. Este debate, que ya viejillo,
que uno lo podría ver en un contexto religioso o en un contexto filosófico, ha sido quizás asumido por derecho propio por la bioética, que como ustedes saben de la clase pasada, empezó como una ética médica y bueno, fue ampliándose y fue desbordando, digamos, los límites de una ética médica y pues se entiende, digamos, que creo yo todas las personas deberían tener algunas bases bioéticas. Y en bioética, entonces, lo que quiero que hagamos hoy es que aprovechemos lo que vimos la semana pasada, los 4 principios básicos de la bioética fundacionales: principio de autonomía, principio de beneficencia, justicia y no maleficencia. Esos elementos teóricos, esos conceptos, nos pueden ayudar entonces a entender mejor el debate sobre la eutanasia y sobre el aborto. La eutanasia puede ser voluntaria, no voluntaria e involuntaria. Es voluntaria cuando responde a un deseo manifiesto de la persona, ¿verdad? La persona todavía consciente pide, digamos, ayuda para morir. No voluntaria cuando el paciente no puede elegir, ¿verdad? Una persona que esté en coma o un niño en coma, no pueden, el niño no, vamos a ver, los padres deberían autorizarlo. La persona en coma no tiene conciencia, no puede tomar una decisión por sí misma. Bueno, sí, aquí mencionaba lo de Alfie Evans, y creo que aquí hay un enlace. Entonces, no lo puse como un caso, pero aquí está el enlace de Alfie Evans, por aquello que... ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Ignacio, creo que fue. Por aquí entonces puedes ver el detalle. Y también, bueno, no voluntaria, entonces cuando la persona no puede decidir, o involuntaria, que les decía, es poco común. Pero bueno, el punto es que la legislación en ese momento, y supongo que actualmente todavía sigue así, señalaba que había que aplicar la eutanasia por un tema de evitarle el sufrimiento al niño, ¿verdad? Un poco como lo que contaba Jesús de un niño, ¿verdad? Del ahijada, que nace con problemas y pues bueno, el poquito tiempo que vivió fue pues sufriendo. Entonces, por eso fue que la decisión del gobierno británico con Alfie Evans anda por ahí también. Entonces, es voluntaria, la persona pide voluntariamente que se le ayude a morir. No voluntaria, la persona no puede elegir, está, por ejemplo, en coma, y entonces los profesionales en salud o su familia toman la decisión por él, ¿okay? Sin que la persona haya manifestado el deseo de morir, como es el caso de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati quedó en coma, nunca despertó y fue la mamá la que decidió desconectarlo. E involuntaria entonces cuando la persona X, ¿verdad? Digamos, no ha dado el consentimiento. Y aquí hay lo que pasa cuando es no voluntaria, esto se difumina un poco, se mezclan. En los servicios de salud, a las personas les dan una sobredosis de un medicamento, por lo general morfina, y las personas entonces mueren sin dolor, pero ellos no pidieron no morir, no pidieron la eutanasia, sino que por procedimiento médico es como decir, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Esta persona va a durar, no sé, un mes más en esta cama y ya no hay nada que hacer y bueno, es un procedimiento no ético porque los médicos lo que hacen es, voy a usar la metáfora de Daniel Salas, el ministro de Salud, tomar decisiones de Dios, ¿verdad? Le quitan la vida a la persona. Entonces, pues bueno, estos son las tipificaciones que da la lectura. También se puede distinguir entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. La activa es ayudarle a morir a las personas, ¿verdad? Yo voy y le ayudo a una persona, la inyecto. En Costa Rica hay un caso muy famoso de una enfermera, se me va ahorita el nombre, que su mejor amiga estaba en el hospital y la amiga le pidió que la ayudara a morir. Y ella llegó al hospital y también le inyectó algo, no sé exactamente qué fue lo que le inyectó, y la amiga murió. Y bueno, la muchacha que le ayudó fue juzgada penalmente y no sé si estará todavía en la cárcel, pero sí tuvo que cumplir una pena bastante grande, como de 15 años, si no me equivoco. Y pues bueno, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es activa cuando una persona ayuda directamente a morir. Se considera eutanasia pasiva cuando no se ayuda activamente, sino que se deja de actuar, ¿verdad?
Se deja de brindarle comida a un enfermo terminal, se le deja de suministrar medicamentos o se le desconecta de algún respirador o alguna cosa de esas. Entonces, estos dos, activa o pasiva, que tiene de fondo una discusión sobre actuar u omitir, ¿verdad? Matar o dejar morir. Y aquí la lectura nos hace una pregunta muy interesante. ¿Es moralmente significativa la distinción entre matar o dejar morir? ¿O entre la eutanasia activa y la pasiva? Pregunta, ¿es siempre moralmente peor matar a una persona que dejar morir a una persona? Y la lectura nos va a decir sí, ¿verdad? Dice la lectura, somos más responsables por lo que hacemos que por lo que dejamos de hacer. Entonces, parece que matar nos hace más responsables que dejar morir. En el contexto de la eutanasia, como las cosas dan un giro de 180 grados, entonces es más responsable ayudarle a morir a una persona que dejarla morir. Porque estamos actuando, ¿verdad? Cuando actuamos ponemos, voy a decirlo de esta manera, ponemos en práctica las acciones responsables, que diría Jean Ladrier. Entonces, somos más responsables al actuar que al dejar de actuar. En el caso de la eutanasia, cuando ayudamos a morir, podríamos pensar entonces que somos más responsables que simplemente si dejamos que la persona muera con dolor, ¿verdad? 1 o 2 meses después. Entonces, hay que hacer como ese switch ahí, ¿verdad? Ese cambio. Ahora bien, ok, bueno, no, eso era lo que les había dicho. También la lectura presenta una distinción entre medios ordinarios y extraordinarios. Estas ideas que aparecen acá están ejemplificadas en el debate, ¿verdad? De este video, de qué piensan los que no piensan como yo. Entonces, si ven el video y quieren hacer el reporte, van a encontrar esto que les estoy comentando. Por ejemplo, el sacerdote en ese debate menciona esto de los medios ordinarios y extraordinarios. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es lo siguiente. Si ustedes van al hospital y les dicen, ven, y usted, no sé, tiene una quebradura en el brazo y hay que operarlo. Entonces, le vamos a poner anestesia, le vamos a dormir el brazo y lo vamos a operar. Entonces ustedes dicen, bueno, sí, está bien, yo acepto, ¿verdad? Firma el consentimiento y bueno, ya lo meten a sala de operación, lo operan. Parece que ahí hay medios ordinarios, entonces hay un procedimiento que sí, que te va a doler, que te vamos a abrir, te vamos a poner ¿verdad? la anestesia y todo esto. Pero hay un bien esperado y pues uno, digamos que en el balance dice, sí, me voy a operar para que el brazo me quede bien y solde bien y todo eso. Cuando ya se están en casos extremos a nivel de salud, parece que no siempre hay una buena solución. Entonces, pasa por ejemplo con algunos adultos mayores que ya el cuerpo, digamos, es muy débil. Entonces dicen, no, es que ya no se puede operar porque no aguanta la operación. Bueno, es un poco esto. Un medio, entonces, se considera ordinario. Ay, por aquí lo tengo entonces. Un medio se considera ordinario o proporcionado si ofrece una esperanza de beneficio razonable al paciente. En caso contrario, es un medio desproporcionado. Entonces, si de repente ustedes les dicen, vean, lo vamos a operar, pero hay 90% de posibilidades de que usted se muera en la operación. Hijo de puchica, entonces no es buen negocio, ¿verdad? Mejor me quedo quietico. Entonces, esa distinción también es importante porque muchas veces se le proponen medios extraordinarios y las personas están en su autonomía de decir no, ¿verdad? No, yo, por ejemplo, podría pasar con enfermos de cáncer, de un cáncer avanzado, ¿verdad? Ya ojalá con metástasis. Bueno, con metástasis ya no hay mucho que hacer, pero un cáncer, digamos, bastante avanzado, una persona podría pensar, no, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Yo, ¿para qué me voy a someter a una quimio? Los últimos meses de vida van a ser un infierno de la quimio, no me voy a curar, entonces mejor me quedo quedito y de ahí aprovecho el poquito tiempo que me quede bien, ¿verdad? Bueno, son decisiones de cada caso particular, de cada persona particular. También hay una discusión aquí en la lectura sobre pretender la muerte y prever que va a tener lugar. Bueno, todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos ni cómo, ni de qué manera, ni cuándo, ¿verdad?
Aquí la idea no es como estar uno pensando en que se va a morir, porque no se trata de eso, pero sino, como decía Jesús, ¿verdad? Quizás como dejar uno por escrito algo, qué sé yo, pasa algo similar, por ejemplo, con las licencias de conducir. Los que tienen licencia sabrán que en la licencia usted puede poner si usted es donador de órganos. Por aquello con un accidente de ahí, usted ya no quede bien, ¿verdad? No quede vivo. Entonces sus órganos pueden beneficiar a alguna otra persona. Bueno, creo que de repente en la cédula o en algo podrían decir si uno tiene, digamos, yo no sé si en la cédula no, ¿verdad? Creo que en las cédulas no dice. Pero sé que en la licencia sí. Bueno, eso de pretender la muerte y prever que va a tener lugar, entonces, no se trata de, digamos, como de estar pensando siempre en la muerte, sino, pues, de beneficiar al paciente que sabemos que va a morir con dolor. Si no hacemos nada, entonces podemos evitarle ese dolor, ¿verdad? Y aquí aparece entonces también el tema del uso de los analgésicos, ¿verdad? Los medicamentos que inhiben el dolor, que, digamos, evitan que a las personas les duela. La morfina, creo yo que es de las más famosas, ¿verdad? Pero hay un montón de fármacos que pueden ayudar. Y básicamente esto era un poco lo que les comentaba arriba. Bueno, a la persona no le duele cuando le inyectamos la morfina, está bien, pero si inyectamos un poquito más de morfina, entonces la llevamos al punto de que le da un paro cardíaco. Bueno, a esto entonces se le denomina como principio de doble efecto. Buscamos tener un efecto en la persona, ¿verdad? Evitarle el dolor, pero le duele tanto y hay que ponerle una dosis tan fuerte de morfina que lo terminamos matando, ¿verdad? Esa es la justificación que utiliza el catolicismo y las personas religiosas pues, para aceptar como dar la muerte, ¿verdad? Ah, no, es que ya le dolía tanto que hubo que aumentar la dosis de medicamento y ya la persona no aguantó y murió. Ah, bueno, qué dicha. En el debate, el médico dice, para mí eso es una total irresponsabilidad. O sea, ¿qué es eso que no le estamos ni preguntando a la persona y simplemente ya le ponemos más morfina para que la persona muera? Lo dejamos sufrir ahí un montón. Entonces hay un debate bastante fuerte y aquí en Costa Rica se está dando ese debate también entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Los cuidados paliativos, con una base religiosa, lo que dice es, hay que cuidar a la persona hasta que la persona se muera de muerte natural. Ajá. ¿Y le dan medicamentos? Sí, le damos medicamentos. Ah, bueno, qué dicha, para que no le duela. Pero el dolor no se va del todo. No se va del todo. Ah, ¿y por qué entonces no evitarlo? Porque no, solo Dios puede quitar la vida. ¿Y cuándo Dios le va a quitar la vida? Y no sabemos. ¿Cuánto va a sufrir esa persona? Lo que Dios quiera, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, años. Gustavo Cerati duró como 3 años, creo. Cuidado que más. En fin, el punto es el siguiente. Sabemos que vamos a morir, no sabemos cómo. Pero si alguna persona entonces está en una condición donde ya médicamente no hay nada que hacer, ¿por qué no entonces, como parte de un servicio médico, le ayudamos a morir dignamente, sin dolor? Bueno, eso es como el punto. Vamos a ver algunas conclusiones. Esto es importante, estos señalamientos, estas distinciones son importantes para normar, para hacer leyes precisas y evitar, por ejemplo, homicidios injustificados, ¿verdad? Esto es delicado, es un tema muy serio, entonces tenemos que tener bien claro todos los conceptos, todas las palabras. Podemos concluir que el argumento de la pendiente resbaladiza no es válido, ¿verdad? O sea, tenemos ya los ejemplos en las sociedades, dígase Holanda, por ejemplo, Bélgica, que han aprobado la eutanasia y la gente no anda ahí, digamos, dándose muerte cada 5 minutos, ¿verdad? Sí se elevan los casos porque hay un fenómeno curioso. Cuando algo se vuelve legal, todo lo que se hacía en la ilegalidad, digamos, no estaba en las estadísticas. Entonces, cuando se hace legal, sí entran las estadísticas. Entonces, las estadísticas suben porque ahora la gente ya no tiene miedo de ir a la cárcel y entonces ya, por decirlo así, se toma el dato correcto. Entonces, el argumento de la pendiente resbaladiza no es válido para la eutanasia y yo agregaría, no es válido ni para el aborto, y aunque no es el tema de hoy, pero tampoco es válido para la legalización de las drogas. Portugal, por ejemplo, que es un país que legalizó las drogas, es un ejemplo muy claro de cómo mejora, por decirlo así, la seguridad
ciudadana cuando el asunto se legaliza, ¿verdad? Hay menos narcomenudeo, por decirlo de esta manera. Y usted va y, ¿verdad? Y consigue lo que quiera en la farmacia. En fin. Ok. Bueno, aquí estaba el ejemplo, ¿verdad? Holanda aprobó la eutanasia y pues no se ha resbalado en esa cáscara de banana, en esa pendiente resbaladiza. Y según los defensores de la eutanasia, entonces podemos aplicar los principios bioéticos para justificarla, ¿verdad? Entonces, se causa la muerte para hacerle un bien al paciente. Y uno podría pensar que podríamos incluso definirlo de otra manera. No es que causemos la muerte, es que evitamos el dolor, ¿verdad? La finalidad es evitar el dolor. Con la muerte, sí, con la muerte. Pero el médico lo que tiene que hacer es evitarle el dolor a la persona. Ya no se puede evitar con otra situación que no sea la muerte. No se puede evitar con otra situación que sea la muerte. Entonces la muerte es viable. Ok, principio de beneficencia. Es raro, yo sé que es raro porque morir en la mayoría de casos no es un bien, pero en estos casos es un bien para el paciente. Segundo, evitar el dolor, ¿verdad? Bueno, evitar el dolor, principio de beneficencia y principio de no maleficencia, no hacerle un daño. Aquí igual, como el asunto cambia, la muerte entonces no se considera un daño, sino que se considera más bien un beneficio, ¿verdad? Un bien. Por la voluntad del paciente en la mayoría de los casos y por su libertad para elegir qué hacer con su vida. Lo mencionaba una de las muchachas en las preguntas que vimos, la muerte es parte de la vida y bueno, si somos dueños de la vida, también entonces podemos ser dueños de la muerte, de cómo morir. Esta es la lectura sobre eutanasia. Yo sé que hay más cosas, yo pues quiero quedar por aquí. No sé, chiquillos, si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional con la eutanasia. No. Y no, profe, yo creo que también algo a tomar en cuenta en ambos de estos casos es la empatía con la que se observa el caso y ver hasta dónde algunas personas llegan a poner la religión frente a lo que es el ser humano propio. El ser humano vive sin religión, por ejemplo. Sí se norma, como se ha dicho en clases pasadas, sí ha sido una forma de normarse, pero antes que seres religiosos somos seres humanos. Y creo que ahí entonces falta un poco de empatía, por lo cual hace que estos temas sean un poco conflictivos. Son conflictivos y a veces se vuelven como temas tabú, como que eso mejor no hablar, ¿verdad? Y yo, al contrario, más bien considero que hay que hablar de esto para poder llegar a consensos. Costa Rica hay en trámite legislativo proyectos sobre eutanasia, sobre aborto, entonces, pues bueno, la sociedad civil tiene que estar, la sociedad civil y estudiantes universitarios, y creo yo que en una clase de filosofía hay motivos para discutir esto, hay que hacerlo. Jesús. Pero verás que yo estoy viendo una serie de Netflix que se llama Sex Education y digamos que toca ciertos temas interesantes. Digamos que uno de esos digamos, sobre el aborto, presenta una clínica de aborto que, digamos, una mujer queda embarazada, se da cuenta que está embarazada y bueno, va, hace fila, llena unos papeles, o sea, como firmando un consentimiento y ya se lavan las manos, no sé qué, ya venga, todo le sacamos lo que tiene y ahora sí, vámonos, chao, que Dios le acompañe. Y fue una parte muy polémica porque una de los personajes entra así, o sea, como algo normal, ve, la compañera está diciendo que muy buena, es una serie muy buena porque demuestra que esos temas o sea, sobre el abuso, el acoso y todo eso, hay que normalizarlos porque son cosas que están pasando, pero normalizarlos en el sentido de que están mal, o sea, y en el caso del aborto, o sea, de que está mal, es correcto, la tercera temporada ya casi llega. Sí, entonces, esa parte del aborto llega una señora que se ve bastante avanzada en años, no muy vieja, pero tampoco muy joven, y nada más entra así, como si nada, hay dos muchachas que están asustadas y una de los personajes principales está ahí y ella está nerviosa, pero esta otra llega
di como, ya, esto es normal para mí, voy, vengo cuando yo quiero, como yo quiero, y al momento de estar ya haciendo ya la fila, ya con la bata para ya el proceso quirúrgico, dice, agarran de las manos y no sé qué, se dicen como ciertas palabras como de apoyo, como que sí, ella sí sentía cierto susto, pero ella dice algo muy, muy interesante, que ella da a entender, o sea, que no exactamente esto es lo que dice, pero decide entender de que, ¿para qué va a traer ella a sufrir, a pasar hambre, a una persona que sinceramente no merece, que el mundo ya es suficientemente desagradable y desastroso como para traer una persona más al mundo? Algo así es lo que dice ella. Entonces, hay que verlo de esa forma, o sea, cada quien decide con su cuerpo y mucha gente lo que dice es, ay, van a andar ahí, en el caso de mi abuela, de libertinas, teniendo relaciones con quien quiera, quedando embarazadas de quien quiera, teniendo relaciones sin protección, sin nada, quedando embarazadas y van a abortar a la libre, cuando quieran, como quieran, cuando quieran, porque quieran, y eso no es de Dios. Otra vez, lo que decía anteriormente, la religión, metiendo la mano y, y digamos, es algo que, como dice usted, profe, yo siento que hay que darle el derecho, en este caso a las mujeres, que son las que su cuerpo se va a modificar completamente, porque completamente, tanto como hormonal y físicamente, se involucran un montón de cosas, de que darles el chance, de que ellas deciden si sí o no. Ya los sentimentalismos hay que dejarlos a un lado y por más que a uno le duele, el ser humano logra superar ciertas cosas y, y en ese caso de que se llegue un consenso, que se llegue a un acuerdo entre los dos o que simplemente sea la mujer la que decida, porque es el cuerpo de ella. Sí, no, muchas gracias por el comentario, Jesús. Efectivamente, yo coincido con vos. Las mujeres son las que tienen que decidir. Y para mí ese es como un tema, voy a decir algo y no lo tomen a mal, pero a veces quisiera ser mujer para abordar este tema, porque yo no puedo quedar embarazada, ¿verdad? Por un tema, digamos, fisiológico. En mi caso, yo decidí no tener hijos y me operé antes de casarme. Ya estaba con mi actual esposa, pero tomamos la decisión de que no queríamos tener hijos y lo más sensato era que yo me operara, ¿verdad? Entonces, bueno, ya yo me operé. Pero como mujer, pues, es una decisión muy dura. O sea, el aborto no debe ser nada bonito, ¿verdad? Debe ser doloroso y, ¿verdad? Debe tener sus reparos más éticos que fisiológicos, creo yo. Pero es una decisión propia de las mujeres y yo creo que eso es lo que hay que garantizar. Nada más para ponerles un paréntesis cinematográfico, yo soy fiebre a las pelis. Hay una peli, quizás algunos no la hayan visto porque ya es viejilla, de las primeras pelis de Gael García, que se llama El crimen del padre Amaro. Muy buena peli que toca este tema y lo amarra con el tema religioso. Rápidamente la historia es una jovencita muy bonita que va a la iglesia y llega un padre nuevo a la iglesia y de ahí, ¿verdad? Caen, digamos, en el pecado y tienen relaciones y la muchacha queda embarazada y el padre le dice que aborte y la chiquilla se va a hacer un aborto clandestino y le va mal y muere. Y es una peli como que enfrenta, digamos, el dilema religioso de, por un lado, oficialmente decir el aborto está mal y en la clandestinidad mandar a una jovencita a abortar clandestinamente y que muera. Una muy buena peli, yo la recomiendo, si lo quieren ver, digamos, como más en el cine, por ahí. Creo que esa es una peli, por aquí tengo un mensaje, vamos a ver. Voy a tener que verla, yo no la he visto, pero bueno, voy a ver si saco la. Tengo una serie ahí, tengo una lista de series largas por ver. Vean, el aborto es quizás el tema más polémico, si no el más. Y puchica, yo, como les digo, a veces quisiera como tener la perspectiva fisiológica de una mujer para poder opinar como mujer. Pero bueno, como ser racional, opino, ¿verdad? Y creo que los argumentos, independientemente si uno es hombre o mujer,
Jesús, ¿vos tenés la mano arriba desde antes o de la... o querés No, no, decir sí, algo? profe, es que quería agregar algo a lo que usted está Ajá, diciendo. adelante, adelante. Sobre eso de que, de ser mujer. Vieras que, bueno, mi mamá, a pesar de ser muy cristiana, ella tiene muchos principios feministas. Entre esos, ella siempre le dice a mis primas, y a las hijas de mis primas, que tengan mucho cuidado porque la mujer cuando brinca, siempre hay algo que decir, pero cuando el hombre brinca, la cabeza siempre le cae en el mismo lugar. Entonces, por eso tal vez nosotros como hombres nos falta tal vez un poquito más ay, se me fue la palabra ahorita, para entender a la mujer en ciertos casos, como dice usted, o sea, me gustaría ser mujer para pensar, o sea, y razonar de esa forma, pero yo siento que es porque la sociedad nunca nos dejó a nosotros pensar, o sea, la sociedad machista nunca nos dejó pensar en qué sentía una mujer, cómo se sentía una mujer, o que ser sensible era ser mujer, todas esas cosas nos ha castigado cuando tal vez un hombre llora, todo eso. Entonces, nos separamos completamente y desensibilizamos muchas cosas y caemos a lo mismo, lo que dice mi mamá, que un hombre brinca y la cabeza le queda en el mismo lugar. En cambio, una mujer brinca y de una vez la califican de un montón de cosas o de una vez le ponen un montón de etiquetas, y ser mujer en una sociedad como la de ahorita y como la de antes, es bastante difícil y complicado porque se presentan frente a muchas cosas a las cuales van a ser señaladas. Sí, totalmente de acuerdo. Una sociedad machista y patriarcal, pues le ha quitado autonomía a las decisiones de las mujeres. Y aquí el aborto, pues, es una decisión de cada mujer. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que aborten o no aborten, pero cada uno debería tener el derecho de hacerlo o no hacerlo. Es decir, si usted no quiere abortar, no aborte. Pero si usted considera que es la mejor opción, ojalá que existan las condiciones de salubridad legales para que pues la persona no lo vea como porque ya de por sí debe ser feo, ¿verdad? Debe ser doloroso o traumático psicológicamente, y para que la mujer entonces no se vea mucho más vulnerable, ¿verdad? Y pues bueno, la lectura entonces discute como los grandes temas, ¿verdad? En este tema tan polémico, que los grandes temas a favor y examine también pues los argumentos en contra, ¿verdad? A favor entonces señala la lectura que es indeseable la prohibición, tiene consecuencias indeseables porque al igual que las drogas, que sea ilegal no quiere decir que no pase, pasa, pero pasa en contextos clandestinos y ahí la respuesta médica no existe, ¿verdad? De hecho, muchas mujeres que se practican abortos clandestinos tienen miedo de ir a los servicios de salud porque si se dan cuenta que fue un aborto pueden ir a la cárcel porque está prohibido. Entonces hay todo un temor a que se den cuenta, que la gente se dé cuenta que abortaron, y hay muchas mujeres que han abortado clandestinamente. El aborto además, dicho sea de paso, naturalmente ocurre y no es tan poco común, es decir, ocurre con relativa frecuencia. Entonces, pues bueno, el tema hay que conversar también sobre, está bien, está prohibido, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esté prohibido? Se sigue dando en la clandestinidad. Por otro lado, discute la lectura el derecho a decidir. Las mujeres tienen derecho a decidir. Y el eslogan digamos, feminista es muy claro, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. Alguna gente dice, bueno, ¿y qué pasa si el muchacho sí quiere tener el chichi? Bueno, y que se busque una novia que quiera tener un chichi, ¿verdad? Y sí, que los dos quieran. Pero si uno no quiere y el otro sí, entonces dice, está coaccionando a una persona a tener un hijo que, pues, que de repente no lo quiere. Y entonces, es decisión de las mujeres. Los hombres contribuyen en el proceso del embarazo, pero la persona que se embaraza es la mujer. Entonces, creo yo que la mujer es la que decide, ¿verdad? Y como hablábamos antes, en una sociedad machista, muchas veces esa decisión ha estado en manos del hombre, ¿verdad? Y de repente la muchacha quiere tener el chiquito y el hombre dice, no, hay que abortarlo, ¿verdad? Y al final, pues, el asunto termina mal. Entonces, y finalmente, también se examina el estatus moral del feto, si el feto es persona o no, cuándo empieza a ser persona, cuándo obtiene derechos. Esa discusión
volviendo a Jean Ladrier, ocupamos ciencia y tecnología para poder normarla mejor. ¿Okay? En la sociedad actual, entonces, aparecen, ya entrando más en la lectura, tenemos muchos métodos anticonceptivos y parecería que entonces hay muchas formas de que las mujeres puedan protegerse. Bueno, sí y no. Existen los métodos anticonceptivos, claro, muchos, muchísimos, pero algunas personas no tienen los medios económicos para acceder a ellos, no tienen la educación sexual para usarlos adecuadamente, o del todo puede pasar que no se protegieron, ¿verdad? Aquí hay un argumento interesante porque uno dice, bueno, sí, está bien, hay métodos para cuidarse, pero la gente no se cuida, ¿ok? Y por eso entonces el aborto tiene que ser prohibido. La gente no se cuida con lo que comen, y ¿verdad? Usted ve personas con problemas de obesidad extrema y van al hospital y los atienden por su gordura, por sus problemas. La gente fuma, saben que el cigarro causa no sé cuántos tipos de cáncer, y la gente va al hospital y lo atienden, aunque no se haya cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando la gente no se cuida en el sexo? Es más, se cuidan en el sexo y tienen enfermedades venéreas y van y los inyectan en las clínicas? ¿Por qué entonces con el embarazo lo tratamos diferente? Bueno, hay buenos motivos para tratarlo diferente, pero el asunto es que existan métodos anticonceptivos no garantiza que las personas los usen y se protejan, y tampoco limita la atención en salud que las personas deben tener. ¿Okay? Además, el aborto parece que pasa una factura muy fuerte a las mujeres porque, perdón, la no posibilidad de abortar les pasa una factura a las mujeres porque las mujeres tienen que balancear la vida laboral, la vida familiar, qué sé yo, el estudio, ¿verdad? Y muchas veces no es que no quieran tener hijos, es que no los quieren tener en ese momento, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una situación también de superación personal. De repente las mujeres que quedan embarazadas, no sé, a los 14, 15 años, de repente quieren estudiar una carrera, quieren hacer otras cosas, y no es que no lo puedan hacer, pero se les va a poner cuesta arriba, ¿verdad? Se les va a complicar, van a tener que ser más responsables, etcétera, etcétera. Conozco mujeres que han tenido hijos en la adolescencia y son profesionales, etcétera, pero se han tenido que esforzar más, ¿verdad? Bueno, se puede también. Un poco lo que decía antes Jesús, ¿verdad? Las personas que están en contra del aborto, pues básicamente afirman que es una forma de premiar la irresponsabilidad sexual, y que es casi como una suerte como de castigo, ¿verdad? Es como usted andaba ahí de calenturienta, ¿verdad? Entonces aguante, ya, ¿verdad? Quedó embarazada, salada, nadie la tiene. Y no, tenemos ciencia y tecnología que puede evitar esto, ¿verdad? Por otro lado, los argumentos religiosos dicen, no, es que lo que debe darse es una castidad hasta el matrimonio, ¿verdad? Llegar vírgenes al matrimonio, y bajo ese argumento, ojo, solo podrían tener sexo casados y casi que solo para tener hijos, ¿verdad? Porque la finalidad de la sexualidad es la reproducción, y si no es la reproducción, entonces ya es como pecaminoso, ¿verdad? A menos que estén en el marco del matrimonio. Puchica, eso yo creo que ya nadie compra esa idea, ¿verdad? Me atrevería a apostar que muy poca gente llega virgen al matrimonio, casi que por no decir, digamos que el 99% de las personas no se esperan hasta casarse, ¿verdad? De hecho, la edad de la iniciación sexual cada vez baja más, ¿verdad? Cada vez más pequeños ya están con una vida sexual activa. Es decir, es como que ingenuidad, ¿verdad? Pensar que la gente va a llegar virgen al matrimonio. Es como, no, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, es como una respuesta muy anticuada para una sociedad tan sexualizada. Por otra parte, se argumenta en contra del aborto que está en contra de los derechos morales, como el derecho a la vida del feto. No obstante, la lectura señala que no existen derechos absolutos y que podrían existir situaciones en las que el aborto y el derecho a la vida no se excluyen. Por ejemplo, en Costa Rica está permitido el aborto terapéutico, ¿verdad? Sí, sí. Si el embarazo, un embarazo de riesgo, pone en vida la vida de la madre,
pues digamos que hay semáforo en verde, hay luz verde para practicar un aborto terapéutico porque pues hay que cuidar la vida también de la mamá. Entonces no podemos sacrificar a la mamá por un feto que viene con problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, aborto terapéutico. Lo que preguntaban en este videito que vimos, ¿verdad? Hasta el final de este documental, es otro de los puntos donde la mayoría de gente está como a favor del aborto. Bueno, ¿qué pasa en casos de una violación? La mayoría de gente dice, ah, sí, en el caso de una violación, sí, ahí sí, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a dejar a esa muchacha con ese bebé fruto de una violación? Bueno, en las respuestas un muchacho decía que no, que el bebé se podía dar en adopción. Bueno, esa es como una respuesta de una persona muy conservadora, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen, no, es que ya en una violación como que ya no fue por calenturienta, ¿verdad? No fue porque se descuidó, no, fue porque hubo un evento, digamos, forzado y que el asunto pues sería un trauma mucho mayor y bueno, darlo en adopción no es una opción, en fin, ¿verdad? No voy a entrar más por aquí, pero parecen que hay situaciones donde la mayoría de gente está de acuerdo, ¿ok? Otros de los derechos que se ponen aquí en discusión, obviamente la vida, la libertad, la autodeterminación, la autonomía de las personas y el daño corporal. También son derechos y bueno, parece que en la discusión sobre el aborto entonces se entra como en un jala de ambos lados sobre los derechos de la mujer o los derechos del feto, ¿verdad? Y parece que jalan más para los que niegan el aborto, para los que están en contra del aborto, son más importantes los derechos del feto que los derechos de la mujer. Los que están a favor del aborto tienen más claro que es más importante los derechos de la mujer que los derechos del feto. Bueno, esa discusión entonces anda por ahí. Entonces, depende del lado de la acera en el que uno esté, si está defendiendo el aborto o si está en contra, pues digamos va a jalar más hacia los derechos del feto o va a jalar más hacia los derechos de la mujer. El punto es que no existe ningún otro caso donde se le exija a una persona sacrificar su libertad, su autodeterminación y su integridad física para preservar la vida de alguien más, solo en el caso del aborto. Entonces se le pide a las mujeres que se sometan a una transformación corporal, que tengan un hijo que no quieren tener, que sacrifiquen su libertad, su cuerpo, etcétera, y eso no se le pide a ningún otro ser humano en ninguna otra condición. Entonces, como que es muy desigual el trato, ¿verdad? Y bueno, los que están a favor del aborto, entonces, utilizan esos argumentos para decir, ven, cómo la sociedad patriarcal obliga a las mujeres a hacer cosas que las mujeres de repente no quieren hacer. Entonces, bueno, por ahí el punto se ha defendido mucho más por las corrientes feministas, naturalmente, pero sin ser exclusivo del feminismo, los argumentos, digamos, son válidos más allá del feminismo. También en el otro lado de la acera, digamos, como oposición al aborto, se argumenta que el feto es una persona y que uno no debe decidir sobre la vida de otras personas. Entonces, este estatus moral de persona, si el feto es una persona, entonces ya es un problema, porque entonces se argumenta que la persona tiene derechos y que igual quiere vivir, etcétera, etcétera. La discusión filosófica aquí entonces lo que quiere indagar es, bueno, ¿cuándo se es ya una persona? Cuando el óvulo fecunda cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya se es una persona. O cuando se nace. O cuando, en esos 9 meses de gestación, cuando el embrión ya es una persona. Bueno, aquí empiezan a entrar razones de todo tipo, ¿verdad? Desde razones científicas, razones políticos, sociológicas, digámoslo así, y razones religiosas. Entonces, dependiendo de cuál sea la fuente de las razones que ustedes quieren utilizar, vamos a tener un periodo para determinar cuándo se es persona. El argumento entonces plantea que las personas poseen vida y voluntad de vivir, pero ello entonces implicaría que todo aquello que tenga vida podría ser una persona. Entonces no nos sirve mucho, ¿verdad? Porque los algunos animales no son personas. A los grandes simios se les consideran personas no humanas, ¿verdad? Que eso es un punto interesante, pero bueno, no voy a ir por ahí. Se argumenta también que
que es persona y que también es ser humano, y que como es ser humano, eso le da derechos. Eso es una forma de especismo, es como decir, solo porque es humano ya tiene derechos a vivir. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Es decir, el ser humano es una especie más del planeta y bueno, nadie es indispensable en el planeta, entonces un humano es indispensable, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, no tenemos que considerarnos que solo porque somos humanos es como, ya, hay que cuidar todos los seres humanos, ¿no? Bueno, eso es una forma de especismo que cuando hablemos de ética ambiental, por ahí tocaremos un poco este tema también. Es decir, somos superiores a otras especies, sí, en algunas cosas, pero no quiere decir que seamos como mejores en general. Un argumento frecuente es que el feto tiene derechos, pues siente, ¿verdad? Que ya, un punto de vista como utilitarista, como diciendo, no, es que ya ahí siente placer y dolor. Eso es relativamente cierto, pero hasta después de los 3 meses de vida, que es cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso. Es decir, durante los primeros 3 meses, el feto no siente, no ha desarrollado sus nervios, ¿verdad? La ramificación de su sistema nervioso, entonces, pues básicamente es insensible. Bueno, entonces, digamos que con el argumento de que pueden sentir, hay que esperarse al menos 3 meses. También hay peligros, digamos, en el argumento de que se puede definir, digamos, la persona o los derechos de los seres humanos a partir de la sensibilidad, porque hay personas que ya no sienten, que tienen, por ejemplo, hablando de eutanasia, las personas que están en coma, entonces, ¿qué pasa? Las matamos de una vez ya, ¿verdad? Les practicamos una eutanasia, bueno, ahí la discusión vuelve, digamos, al tema de la eutanasia. Entonces, no necesariamente el tema de la sensibilidad no es un buen argumento, ¿verdad? Se dice también que el embrión, bueno, no el embrión, no, el feto, tiene una personalidad moral. Esto es relativamente cierto, pero la personalidad, lo digo de esa manera, no se desarrolla en el vientre, se desarrolla cuando la persona nace, ¿verdad? Es decir, un niño recién nacido todavía no tiene personalidad porque no ha tenido experiencias de vida, ¿verdad? Entonces la personalidad se va conformando, se va formando conforme las personas van creciendo y se van educando y van obteniendo virtudes o vicios, pero entonces pues no podríamos decir que hay una personalidad digamos, en un proceso de gestación. Y la lectura menciona que parece ser el nacimiento como el punto de quiebre donde pues ya los derechos son plenos, porque es a partir de ese momento donde la vida se puede proteger con independencia de la vida de la madre. Es decir, ya cuando nace, ahí es donde ya tenemos 2 seres humanos diferenciados. Y ustedes podrían pensar, profe, pero entonces los que nacen prematuros, y ya nacieron, ¿verdad? Prematuros y todo, pero ya nacieron, ¿verdad? El problema es cuando todavía está vinculado a la madre. Y por lo general los que nacen prematuros, los que nacen muy, muy prematuros, no sobreviven, ¿verdad? Porque pues, no pueden sobrevivir, tienen un estado de desarrollo todavía muy básico. Creo que como de los 5 meses en adelante ya sobreviven, ¿verdad? En las cámaras, en las incubadoras, pero ocupan ayuda, ocupan la sociabilidad animal que mencionaba Mary Midley para poder, digamos, crecer bien. Y ya después no pasa nada, digamos, pueden nacer prematuros, pero el punto de quiebre parece ser el nacimiento. Aquí hago un paréntesis, chiquillos. Ya ahorita continúo y ya vamos terminando con esto, antes de esta última idea. Les decía que pueden haber argumentos religiosos, filosóficos o sociológico-políticos. Por ejemplo, desde la filosofía de San Agustín dice que el alma entra al cuerpo a los 40 días de gestación, ¿verdad? En los 40 días de embarazo ya el alma entra ahí a los 40 días. No me pregunten por qué dice 40 días, que 40 es como un número cabalístico, se usa mucho en la antigüedad, ¿verdad? Alí Baba y los 40 ladrones, el diluvio llovió 40 días, es un número como para decir mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, San Agustín dice a los 40 días. Entonces uno podría pensar, antes de los 40 días no hay alma. Según San Agustín diría no. Entonces si no hay alma, no habría problema con deshacerse de ese embarazo. No, diría San Agustín. No hay problema.
desde un punto de vista religioso. Eso no necesariamente lo saben los que defienden el aborto desde un punto de vista religioso, pero hay que leerse entonces a San Agustín antes de entrar al debate sobre el aborto. ¿Qué hay otros puntos de vista? Bueno, los filósofos, los filósofos digo yo, los filósofos y las filósofas, mayoritariamente filósofas, comentan que los derechos de las personas inician un poco en esta línea cuando la persona tiene una vida individual, es decir, cuando ya no es parte de la mamá. Ahí, digamos que se adquieren los derechos. Porque si no, pasa lo que señalábamos antes, que se pone a pelear entonces los derechos de la mamá con los derechos del feto, ¿verdad? Los derechos de la mujer o el feto. ¿Qué? ¿Mamá o feto? ¿Mamá o feto? Bien. Si los separamos, ya cada uno tiene vida propia, ahí entonces ya podemos decir derechos por un lado y derechos por otro, independientes, inexpugnables, y los derechos de uno no afectan ahora los derechos del otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Que los derechos del feto entonces, voy a buscar una palabra precisa, limitan, reducen los derechos de la madre. Y bueno, termino ya un poquito con esto. El argumento de que el feto es un ser humano en potencia también se ha esgrimido, ¿verdad? Como diciendo, no, es que ahí ya eso va a ser un ser humano, pero hay que darle chance. Sí, eso tiene lógica interna, ¿verdad? Es válida la observación. Lo que no es válido es tomar algo en potencia como algo en acto, ¿verdad? Efectivamente, si ese feto crece, va a llegar a ser un ser humano, pero no es lo mismo un feto que un ser humano, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Ustedes tienen una semilla de naranja, chiquitilla, ¿sí, verdad? Y tienen un árbol de naranja. ¿Son lo mismo? Evidentemente no. Puede la semilla de naranja, si usted la siembra y la ve crecer, ¿verdad? Y le echa abono y todo, puede llegar a convertirse en un árbol de naranja. Sí, lo puede hacer. Pero ¿es un árbol de naranja? No es un árbol de naranja. Entonces, ¿un embrión fecundado puede llegar a ser un ser humano? Sí, puede llegar a ser un ser humano. ¿Es un ser humano? Todavía no. Si no se desarrolla, no va a ser un ser humano. Ejemplo, digamos, profesional, ustedes estudian agronomía, computación, turismo, ingenierías, y son agrónomos, ingenieros en potencia. Van a llegar a ser ingenieros, ¿verdad? Después de que pasen este curso y otros cursos y hagan el trabajo final y ya se gradúan. Ustedes son ingenieros en potencia. Van a ser ingenieros. Pero actualmente no son ingenieros y no pueden cobrar como ingenieros. De hecho, no pueden ejercer legalmente la profesión porque todavía no tienen el título que los certifica como profesionales. ¿Van a llegar a hacerlo? Sí. ¿Van a llegar a cobrar? Sí, todo eso sí, pero todavía no lo son. En potencia van a ser ingenieros, pero todavía no son ingenieros. Pasa lo mismo entonces con el desarrollo de los cigotos, ¿verdad? De los embriones fecundados. ¿Pueden llegar a ser un ser humano? Puede llegar a serlo, pero todavía no lo es. Entonces, todavía no podemos juzgarlo como un ser humano hasta que efectivamente se desarrolle y sea un ser humano. Entonces, esto es no pasar la potencia por el acto, ¿verdad? Y finalmente, eso tiene que ver más con fertilización in vitro, que quizás lo debía haber dicho la semana pasada, ¿no? Se me fue por estar hablando de otra cosa. Pero voy a ponerles un ejemplo, un ejercicio mental de, no me acuerdo el nombre, esto era un filósofo también, pero se me va ahorita el nombre. Digo que es de alguien para que no crean que me lo inventé yo. ¿Qué importa más? ¿Un niño en acto o niños en potencia o embriones en potencia? El ejemplo es este. Piensen que hay una clínica de fertilización in vitro que tiene congelados, pongámoslo bastante grande, 100,000 embriones congelados ahí esperando que en algún momento sean implantados. Y se está incendiando la clínica. Y ustedes van a la clínica y se dan cuenta que adentro de la clínica hay un niño de, pongámosle, 5 años. Y ustedes entonces tienen tiempo de salvar algo, solo una cosa. Entonces, pueden salvar el congelador con los 10,000 embriones o pueden salvar al niño. La pregunta es, ¿qué escogen? ¿Qué salvan? Pregunto, ¿qué salvarían? Y al chiquito. ¿Por qué? Porque que sean en potencia no significa, o sea, se puede,
No, es que suena mal. Pero igual es un ser vivo, o sea, él tiene, se ha desarrollado en una sociedad y ha creado memorias y todo. Ya es un ser Y humano. lo otro de, Sí, el argumento y sí lo otro es es... solo, Ajá. Perdón, espérame ya. perdón. Ah, no, no, sí. No, lo que te iba a decir es eso, el argumento sí es válido. El niño es un ser humano en acto. Los embriones son seres humanos en potencia. Yo creo que es evidente. Y todas las personas dicen el niño. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Nadie quiere que el niño se queme, ¿verdad? Bueno, a menos que sea ya un sádico. Pero ese ejemplo, como que a uno lo hace ver realmente que hay una diferencia abismal entre un embrión fecundado y un niño en acto, ¿verdad? El niño en acto ya es un ser humano, ya tiene personalidad. De repente es sapricista y uno dice, lo voy a dejar. No, mentira, ¿verdad? También hay que salvarlo, aunque sea sapricista. Ok. Bueno, esa era la lectura sobre aborto, chiquillos. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo. Obviamente yo no agoto la lectura, hay un montón más de cosas. Trato como de, digamos, de presentar como las líneas generales, pero si hay algo más que ustedes quieran comentar o algo, este es el momento. Si no, hacemos un receso y bueno, vamos a ver. Les puedo ofrecer algo para los que quieran ver el partido. No hacemos receso y les comento esto rápido y cerramos a las 7, si les parece. Sí a todo, sí a todo. Profe, yo prefiero eso porque yo ocupo de la mejenga. Yo también, profe, la verdad. Está bien, solo por hoy, que hay partidos. 20 minutos más de clase. Vean, y lo vamos a reducir. No es que yo quiera ver el partido, yo en realidad no soy tan futbolero, pero bueno, yo sé que ustedes sí, entonces después ya no van a poner atención. Entonces, bueno, vean, aquí les cuento, tengo materiales audiovisuales, estos dos se ganan un punto extra, este otro, véanlo, es como un videito corto sobre este señor Jack Kevorkian, que fue uno de los pioneros en la discusión sobre la eutanasia legal en Estados Unidos y en el mundo, en realidad. Este señor, hay una película también de ese señor que se llama No Conoces. Ajá. Disculpe, entonces, ¿es hacer qué? ¿Hacer sobre esos tres qué? No, sobre estos dos. Un reporte libre, igual de una página. Sobre esos 2 segundos. Ok. Sobre estos dos. Un reporte libre. Mi recomendación, aprovechen entonces los principios de la bioética, aprovechen obviamente las lecturas, porque en el video aparece lo que están en las lecturas. Es decir, la teoría que hemos visto, las distinciones que señalaba hace un ratito, eso está en estos videos. Es decir, es parte del debate, de la discusión sobre la eutanasia y sobre el aborto. Entonces, un reporte libre de una página máximo sobre cada uno, ¿verdad? Les decía que esta es la historia de Jack Kevorkian, un médico estadounidense que fue el pionero y se metió en muchos problemas, fue a la cárcel y bueno, salió de la cárcel y siguió trabajando, como siguió haciendo, ayudando en eutanasias, etc. Y es un tipo muy inteligente y realmente los argumentos que da uno dice, puchica, sí, tiene razón, convence, ¿verdad? Y él lo que hace es plantear la eutanasia como un servicio médico. Él dice, es que yo soy médico y yo tengo que evitarle el dolor al paciente. Y podrían analizarlo como lo que hablaba don Antonio Marlasca sobre la dimensión ética de la profesión, ¿verdad? No la ética profesional, sino la dimensión ética de la profesión. Y pues bueno, él, si ustedes ven entrevistas o ven la película, que dicho sea de paso es muy buena película con Al Pacino, se parecen mucho, de hecho, la cara de Al Pacino es muy parecida a él, una excelente peli, ganó varios premios, no ganó el Oscar, pero ganó varios premios. Él lo que plantea es que como él es médico, su responsabilidad es ayudarle a la gente a no tener dolor y que en algunos contextos eso implica darles la muerte para que no sufran. Entonces, bueno, lo dejo por ahí con Jack Kevorkian. Él, curiosamente, bueno, cuento un par de cosas más. Él, como se metió en problemas y fue a dar a la cárcel por inyectar a personas, decidió que iba entonces a construir una máquina, que construyó dos, el Thanatron y el Mercitron.
Una trabajaba inyectando un líquido y otra trabajaba con gas. Y bueno, el asunto es que como él digamos, va a la cárcel, después sale a la cárcel y dice, bueno, yo voy a hacer algo para que las personas puedan darse muerte por sí mismas. Entonces, las personas ponían el brazo, apretaban un botón y la máquina los inyectaba, ¿verdad? Entonces, ya él no era el que inyectaba a la persona. Entonces, por ahí digamos que se salvó de muchos problemas legales, pero bueno, el asunto es que es una historia que vale la pena conocer. Y hay película. Entonces, cuando usted dice, ya hay película de un personaje, uno dice, ese personaje fue importante, ¿verdad? Tiene película. Ok, entonces, estos dos, como les decía, son debates, panel de 4 personas con diferentes perspectivas filosóficas, legales, médicas, y bueno, pues tienen aquí el chance de un puntillo extra cada una. Aquí hay varios enlaces sobre pues, el tema de la eutanasia, dígase en Bélgica, ¿verdad? Es permitido, ¿verdad? Esta es también la experiencia de un doctor que, pues que bueno, dice que ha practicado más de 100. Ya que Borgen le preguntaron, él dijo que era aproximadamente 130 personas las que había ayudado a morir. No, aquí algunos enlaces, ¿verdad? Sobre Bélgica, sobre Holanda. Aquí está un proyecto de ley. Esto es un enlace, digamos, a un artículo del Semanario Universidad, pero ahí está el enlace al proyecto de ley por si lo quieren revisar, porque en Costa Rica está un proyecto de ley, dicho sea de paso, de Paola Vega, sobre eutanasia y muerte digna en Costa Rica, que esto es un debate digamos, con la gente que defiende los cuidados paliativos. Entonces, pues hay varios programas sobre esto, sobre este debate, pueden buscarlos, cuidados paliativos y eutanasia en Costa Rica, les aparecen ahí en YouTube, por si quieren entrarle más a esto. Y también, pues, que algo que se le juzgó mucho a Carlos Alvarado es que firmó la norma técnica sobre el aborto, ¿verdad? Y le llovieron todos los panderetas, perdón la expresión, pero me da cólera. Todos los diputados de corte religioso criticaron muy duro al presidente por haber dado la firma, y la firma tiene un contexto de algo que hablábamos con Jean Ladrier. Hay ciencia y tecnología para esa norma, ¿verdad? No es una norma que se hace a nivel antojadizo, porque ya el aborto tiene que quedarse, no. Tenemos entonces validado científicamente cuándo entonces se puede aplicar un aborto terapéutico, porque es riesgoso para la madre. Bueno, y entonces pues ya se firma la norma, ese era antes y este ya se firma la norma. El aborto en los países, y eso no lo había mencionado antes, lo menciono ahora, el aborto en los países donde es legal, China por ejemplo, Estados Unidos, siempre es antes de las 12 semanas. Y ustedes dirán, ¿y por qué antes de las 12 semanas? A las 12 semanas empieza el proceso de implantación, que es cuando el feto se agarra más, digámoslo así, de las paredes del útero, y después de las 12 semanas ya es muy riesgoso para la madre. Entonces, a menos que sea un aborto terapéutico, porque el embarazo tiene alto riesgo, etcétera, no se practica un aborto después de las 12 semanas, aunque sea permitido, ¿verdad? Es como decir, más de 12 semanas ya no le van a hacer el aborto porque no. La norma entonces tiene información científica detrás que valida cuándo sí, cuándo no. Bueno, esto es diferente porque esto es aborto terapéutico, pero en las sociedades donde el aborto es permitido es siempre antes de las 12 semanas, porque hay una discusión científica que valida ese periodo. Después de las 12 semanas, la discusión científica dice, no, ya no. Entonces, las normas no son normas antojadizas, ¿verdad? No son normas porque el pastor dijo que el aborto era bueno o era malo, no. Son normas porque tenemos información científica que dice antes de las 12 semanas no hay riesgo para la madre, después de las 12 semanas hay riesgo para la madre. Ok, y quiero contarles un poquito sobre estos dos casos que para mí son desgarradores ambos. Ramón Sampedro era un marinero español que a los 25 años se iba a hacer un clavado y cayó mal y se quebró la séptima vértebra y quedó cuadrapléjico, solo podía mover la cabeza y duró 25 años pidiendo eutanasia. Él es español en España y se le negó, siempre se le negó. Hoy, hace poco, de hecho, el año pasado fue aprobada la eutanasia en España, gracias en parte a la lucha que dio este señor. Y ese señor duró 25 años de su vida postrado en una cama pidiendo morir.
le dio chance para estudiar filosofía, para escribir un libro desgarrador que se llama Cartas desde el infierno. Si quieren llorar un rato, léanlo. Fuertísimo, ¿verdad? Por aquello de que si andan sensibles, mejor no le entren porque, pútale, llega, ¿verdad? O sea, uno dice, este tipo estuvo sufriendo ahí 25 años y justificó muy bien los argumentos. Ese es el punto. Lo hizo tan bien que uno no le puede no darle la razón. Es como decir, sí, usted tiene derecho a morir dignamente. Y no lo dejaron. Entonces, ideó un plan de magnitudes de película. Y dicho sea de paso, esta película, Mar Adentro, muy bien actuada por Javier Bardem, en el papel de Ramón Sampedro, ganó el Oscar. Javier Bardem por esta película. Vean la peli, ¿verdad? Y si quieren un punto extra más, si ven la peli y hacen un reporte, no lo copien de internet porque yo sé que lo pueden hacer y con eso se ganan el punto fácil, pero vamos a ver, no tiene gracia, es una muy buena peli, véanla. En fin, bueno, les cuento. ¿Cuál es la peli, profe? Aquí está el enlace, se llama Mar Adentro. Perfecto, gracias. Es el nombre de uno de los poemas. En este libro que yo les digo, Cartas desde el infierno, él también mete poemas. No son cartas, digamos, ¿verdad? Son prosas, son poemas, ensayitos cortos. Uno de ellos se llama Mar Adentro. Y al final de la peli lo ponen, ¿verdad? Entonces, es una muy buena peli, dicho sea de paso. Bueno, ya, no le hago más propaganda a la peli, a mí nadie me paga por hacerle rating a la peli. El tipo entonces quiere morir dignamente. Idea un plan muy bien logrado y le pide a 11 amigos que le ayuden. Entonces le dice uno, vea, usted va a ir a comprar el cianuro y solo va a hacer eso, ¿verdad? Bueno, bueno, saca 11 juegos de llaves de una habitación donde él está y le da una llave a cada amigo y le dicen, vea, usted tiene que hacer esto. Y ellos no se cruzan, nunca se cruzan y nunca saben qué le toca hacer a los demás. Usted nada más compra el cianuro, otro pone un vaso con agua, otro echa el cianuro en el agua y él lo planea también para que a ninguno de ellos los puedan juzgar penalmente. Es decir, nadie sale con problemas legales de ahí. Y él decide grabar el momento en que él se toma el agua con cianuro y se echa un discurso muy bien justificado de por qué lo hace. Y bueno, la peli, pueden buscarlo, ¿verdad? El video sobre Ramón Sampedro anda por ahí por la red. Él se hace muy famoso en España porque esto queda grabado, ¿verdad? Entonces le dice a la sociedad española, vean, ustedes me negaron una muerte digna por 25 años a nivel legal, pero aún así yo lo voy a hacer porque ya no quiero vivir. Y se volvió un caso muy polémico porque entonces 11 personas ayudaron y, ¿verdad? Y mientras revisaban bien si no se les podía culpar por algo, en fin, nadie fue a la cárcel por esto. Pero bueno, es una historia como de película realmente desgarradora y pues ahí tienen la película. Este señor Ramón Sampedro, curiosamente, tuvo varias enamoradas, mujeres que se enamoraban de él. Se hizo muy famoso y de hecho una de las que ayudó fue Ramona, que fue como la persona, su compañera, digamos, que estuvo con él. Entonces la gente le decía que sí, porque él sí estaba enamorado, ¿por qué quería morir? Y bueno, ahí entonces él tiene sus argumentos. Realmente es un caso desgarrador. El otro caso es el caso de Aurora. Este es un caso costarricense. Este es un nombre ficticio, ¿verdad? Pero es una mujer a la que se le negó el aborto terapéutico en Costa Rica. Entonces, pues bueno, se hizo un mini documental. Ese mini documental dura como 20 minutos, 22 minutos, sobre el caso de Aurora. Aquí lo pueden ver. Y pues bueno, por aquí también hay unos enlaces para que vean más en detalle qué fue lo que pasó con el caso de Aurora. Ya hoy en día, el aborto terapéutico es permitido en Costa Rica mucho por la lucha que dio la persona, no recuerdo el nombre realmente ahorita, en este caso. Es decir, el caso de Aurora fue un precedente que contribuyó en que en Costa Rica se aprobara la norma técnica para aborto terapéutico. Entonces, son dos casos, la verdad, muy tristes, pero bueno, muy válidos para entender estas discusiones.
por aquí se los dejo, chiquillos. Entonces, bueno, aquí está la bitácora. Y yo quería que comentáramos un poco más de esto, pero bueno, entiendo el partido y bueno, entiendo que ustedes lo van a hacer después en la bitácora y así lo van a conversar. Entonces, aquí nada más agrego. Es más, les doy otro chance. 2 puntos extra más. Si ven la película del padre, El crimen del padre Amaro y esta película Mar Adentro, 1 punto cada película. Igual me lo mandan. Esa es la del padre, ¿dónde está? No sabe. Yo creo que está en Netflix, pero si no, ya es una peli vieja, entonces debe estar ahí por un montón de lados. No sé si estará en YouTube. A veces YouTube tiene películas. Vamos a ver. Resumen. Vean la peli, o sea, vean la peli realmente. O Crimen do Padre Amaro, aquí está, pero probablemente en portugués. Profe, es la versión en la que, es que en Netflix hay una, pero no sé si será la que usted dice, El crimen del padre Amaro, ¿es? Sí, pues si está en Netflix es esa, solo hay una peli con ese nombre que yo sepa, entonces No, sí. no, es que como hay actores mexicanos, puede ser que sea un remake ahí y que no sea tan buena como el original, no sé, pero es la única que yo conozco. Bueno, si es Gael García, es esa. Ah, entonces sí es esa, sí está en Netflix. Ok, bueno, gracias por comentarnos. Profe, pero ¿hasta cuándo tendríamos tiempo de enviarle esos reportes? De las pelis, hijo de puchica. De todo, porque sí está potente hacer los reportes de 2 películas y de documentales y todo. Ven, les doy una semana más entonces. 15 días. Pero es opcional, ¿no? Lo de las películas. Sí, es opcional, no es obligatorio. ¿No? Profe, sería lo de las películas y lo de las lecturas o no, los videos que usted nos había dicho, ¿verdad? Ok, los 2 videos que están ahí, los 2 documentales, ¿verdad? De esta serie, ¿qué piensan los que no piensan como yo? Uno sobre aborto, uno sobre eutanasia, un 1% cada uno. La película Mar Adentro sobre eutanasia, en el caso de Ramón Sampedro. Y la película El crimen del padre Amaro sobre el tema de aborto. O sea, 4% hay ahí, profe. Ahí hay 4. Ay, papá, sí, claro. Vean, y les cuento. Sacar el tiempo. Les cuento, la próxima semana empezamos un tema de ética ambiental. Ustedes van a tener que exponer sobre esto. Y la próxima semana tenemos una invitada. Entonces, desde ya les digo, la próxima semana también hay puntos extra y hay varios. Creo que van a ser como 5. Entonces, yo soy muy generoso en esta etapa del curso. Al final del curso les falta un punto y ustedes me dicen, profe, ¿me deja hacer un reporte? No. La generosidad es ya, ¿verdad? Ya al final del curso ya no hay puntos extra. Entonces aprovechenlos ahora los que así lo quieran. No estoy diciendo que les vaya a faltar un punto ni que se van a quedar, nada de eso. Pero yo no doy puntos al final, doy puntos durante el curso. ¿Ok? Y son puntos fáciles de ganárselos. Entonces, por lo general tienen que ver con ver materiales audiovisuales, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, lo que busco con esto, ya cierro con esto, chiquillos. Ya pongo los nombres, Nakicha, ya te los pongo por ahí. Lo que quiero lograr con esto es que ustedes tomen las producciones audiovisuales como motivos para reflexionar éticamente. Es decir, podemos hablar de ética a partir de películas, a partir de videos, y eso lo pueden hacer después de salir del curso, ¿verdad? Ya cuando terminen el curso, entonces van a ver pelis y dicen, mira, eso tiene que ver con algo que yo vi de bioética, tiene que ver con algo que vi de ética ambiental, etc. Y bueno, lo pongo por acá. Nakisha, los documentales están en el PDF, ¿verdad? Es más, lo enseño rápidamente. Ok. Los documentales son estos. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Eutanasia. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Aborto. Le das clic acá y él te dirige de una vez al documental. Si no lo pones así en YouTube, ahí te aparecen. Estos son los documentales. Las películas, una la tienen aquí, película Mar Adentro.
que dicho sea de paso, antes de que empiece el partido, ustedes le dan clic aquí y los va a llevar a una página que se llama Genula. Es de mis páginas favoritas para piratear pelis, es muy segura y bueno, ahí, ahí pueden ver otras pelis. Y la otra peli que no está acá se llama El crimen del padre Amaro, que me dijeron está en Netflix y el protagonista es Gael García Bernal. Entonces son El crimen del padre Amaro, Mar Adentro y los documentales que están ahí. Y bueno, chiquillos, ya va a empezar el partido, no los retengo más, que tengan buenas noches. Vamos al fútbol. Vamos al fútbol. Gracias, profe. Eso, profe, muchas gracias. Ojalá gane la Cele, sí. Bueno, chiquillos, ojalá gane la Cele, que estén bien. Nos vemos esta semana. Buenas noches. Bueno, hasta luego.